Secreto 10. La muerte hace posible la vida. Imagino que si la espiritualidad buscara en la avenida Madison asesoría para su comercialización, la propuesta sería: atemoriza a las personas con la muerte. Esta táctica ha funcionado durante miles de años, porque todo lo que podemos ver de la muerte es que una vez que morimos, dejamos de estar aquí, y esto provoca un profundo temor. No ha habido época en que las personas no quisieran saber desesperadamente qué hay al otro lado de la vida. Pero ¿qué pasaría si no hubiera un otro lado? Quizá la muerte es relativa, no un cambio total. Después de todo, cada uno de nosotros está muriendo todos los días, y el momento que llamamos muerte es en realidad una extensión de este proceso. San Pablo hablaba de morir para la muerte, refiriéndose a tener una fe tan firme en la vida después de la muerte y en la salvación prometida por Cristo, que la muerte perdiera su poder de provocar temor. Pero morir para la muerte es también un proceso natural que ha estado en marcha en las células durante millones de años. La vida está íntimamente entrelazada con la muerte, como podemos ver cada vez que una célula cutánea es desechada. Este proceso de exfoliación es el mismo mediante el cual un árbol deja caer sus hojas. El término latino para hojas es folia, y los biólogos tienden a considerar a la muerte como un mecanismo para la regeneración de la vida. No obstante, esta perspectiva ofrece poco consuelo cuando la hoja que debe caer del árbol para dar lugar al siguiente retoño es uno mismo. En vez de examinar la muerte desde un punto de vista impersonal, quisiera que nos concentráramos en tu muerte, en el supuesto fin del tú que está vivo en este momento y que quiere seguir estándolo. El prospecto de la muerte personal es un tema que nadie quiere enfrentar. No obstante, si puedo mostrarte cuál es la realidad de tu muerte, podrás vencer toda esa aversión y miedo y prestar más atención tanto a la vida como a la muerte. Solo al enfrentar la muerte puedes desarrollar una pasión verdadera por estar vivo. La pasión no es desesperación, no está impulsada por el miedo. Sin embargo, justo en este momento, muchas personas creen que están arrebatando la vida a las mandíbulas de la muerte, desesperados por el conocimiento de que su tiempo en el planeta es muy breve. Pero cuando nos consideramos parte de la eternidad, se termina arrebatar las migajas de la mesa y en su lugar recibimos la abundancia de la vida, de la que oímos hablar tanto y que pocas personas poseen. He aquí una pregunta simple. Cuando seas abuelo, ya no serás bebé, adolescente ni adulto joven. Cuando llegue el momento de ir al cielo, ¿cuál de estas personas se presentará? Casi todos se sienten totalmente desconcertados cuando se les plantea esta pregunta, pero no es vana. La persona que eres hoy no es la misma que cuando tenías 10 años. Sin duda tu cuerpo es completamente distinto al del niño de 10 años. Ninguna de las moléculas de tu cuerpo es la misma, ni tampoco tu mente. Sin lugar a dudas, no piensas como un niño. En esencia, el niño que fuiste está muerto. Desde la perspectiva del niño de 10 años, el bebé de 2 años que alguna vez fuiste también está muerto. La razón por la cual la vida parece continua es que tienes recuerdos y deseos que te unen al pasado, pero estos asimismo están cambiando siempre. Así como tu cuerpo viene y va, tu mente lo hace con sus pensamientos y emociones fugaces. Solo la conciencia contempladora puede ser considerada como ese observador. Sigue siendo la misma mientras todo lo demás cambia. El espectador u observador de la experiencia es el yo a quien ocurren todas las experiencias. Sería inútil aferrarte a quien eres en este momento en función del cuerpo y la mente. Las personas se sienten desconcertadas cuando piensan cuál yo llevarán al cielo, porque imaginan a un yo ideal que irá ahí o un ser que han prendado a su imaginación. Sin embargo, en cierto nivel, todos sabemos que nunca hubo
una edad que pareciera ideal. La vida necesita refrescarse, necesita renovarse. Si pudieras vencer la muerte y seguir siendo quien eres o quien eras en el que consideraras el mejor momento de tu vida, lo único que lograría sería momificarte. A cada momento estás muriendo para poder seguir creándote. Ya hemos visto que no estás en el mundo está en ti. El principio fundamental de la realidad única, también significa que no estás en tu cuerpo está en ti. No estás en tu mente está en ti. No hay lugar en el cerebro donde pueda encontrarse una persona. Tu cerebro no consume ni una molécula de glucosa para mantener tu sentido del yo. Pese a los millones de estallidos sinápticos que sustentan todas las cosas que el yo está haciendo en el mundo. Así, aunque decimos que el alma deja el cuerpo de una persona en el momento de la muerte, sería más correcto decir que el cuerpo deja al alma. El cuerpo ya está yendo y viniendo, ahora se va sin regresar. El alma no puede irse porque no tiene dónde ir. Esta proposición tan radical necesita explicación, pues si no vas a ningún lado cuando te mueres, ya debes estar ahí. Es una de las paradojas de la física cuántica, cuya comprensión depende de saber de dónde provienen las cosas por principio de cuentas. A veces planteo a las personas preguntas como ¿qué comiste ayer? Cuando responden ensalada de pollo o bistec, yo les pregunto ¿dónde estaba ese recuerdo antes de que te preguntara? Como ya vimos, no hay una imagen de ensalada de pollo o de bistec impresa en tu cerebro, ni sabores u olores de comida. Cuando traes un recuerdo a la mente, concretas un acontecimiento. Las explosiones sinápticas producen el recuerdo, repleto de imágenes, sabores y aromas si así lo deseas. Antes de concretarlos, los recuerdos no están circunscritos, lo que significa que no tienen un lugar, son parte de un campo potencial de energía o inteligencia. Esto es, tú tienes el potencial de la memoria, que es infinitamente más vasto que un recuerdo individual, pero imperceptible. Dicho campo se extiende de manera invisible en todas direcciones. Las dimensiones ocultas de las que hemos hablado pueden entenderse como distintos campos inmersos en un campo infinito, que es el ser. Tú eres el campo. Todos cometemos un error al identificarnos con los acontecimientos que vienen y van en el campo. Son momentos, accidentes aislados en el que el campo se concreta momentáneamente. La realidad subyacente es potencial puro, que también recibe el nombre de alma. Sé que esto suena muy abstracto, y los antiguos sabios de India lo sabían también. Contemplando la creación, que está llena de objetos de los sentidos, forjaron un término especial, akasha, para referirse al alma. La palabra akasha significa literalmente espacio, pero en un sentido amplio se refiere al espacio del alma, el campo de la conciencia. Cuando mueres no vas a ninguna parte porque ya estás en la dimensión de la akasha, que está en todas partes. En la física cuántica, la partícula subatómica más diminuta está en todas partes en el espacio-tiempo antes de ser localizada como partícula. Su existencia no circunscrita es igualmente real, pero invisible. Imagina una casa con 4 paredes y un techo. Si la casa se incendia, las paredes y el techo se vienen abajo, pero el espacio interior no se modifica. Puedes contratar a un arquitecto para que diseñe una casa nueva y luego de que la construyas, el espacio interior seguirá sin modificarse. Al construir una casa, solo estás dividiendo el espacio ilimitado en dentro y fuera. Esta división es una ilusión. Los antiguos sabios decían que tu cuerpo es como esa casa. Se construye cuando naces y se incendia cuando mueres.
pero la kaya o el espacio del alma sigue inmutable, sigue siendo ilimitado. Según estos antiguos sabios, la causa de todo sufrimiento, de acuerdo con el primer Kleya, es no saber quiénes somos. Si estamos en el campo ilimitado, la muerte no es en absoluto eso que hemos temido. El propósito de la muerte es que te imagines con una nueva forma y una nueva ubicación en el tiempo y espacio. En otras palabras, tú te imaginas en esta vida específica y al morir te sumerges de nuevo en lo desconocido para imaginar tu siguiente forma. No considero que esta sea una conclusión mística, en parte porque he conversado con físicos que apoyan esta posibilidad con base en su conocimiento de la no circunscripción de la energía y las partículas. Pero no es mi intención convertirte a la creencia en la reencarnación. Solo estamos siguiendo a una realidad hasta su fuente oculta. Justo ahora estás creando pensamientos nuevos al concretar tu potencial. Así, parece razonable que el mismo proceso haya producido a quien eres ahora. Tengo una televisión con control remoto y cuando oprimo un botón puedo cambiar de CNN a MTV o a PBS. Mientras no accione el control remoto, esos programas no existen en la pantalla. Es como si no existieran en absoluto. No obstante, sé que cada programa, entero e intacto, está en el aire como vibraciones electromagnéticas que esperan ser seleccionadas. Del mismo modo, tú existes en Akasha antes de que tu cuerpo y mente sintonicen la señal y la manifiesten en el mundo tridimensional. Tu alma es como los múltiples canales disponibles en la televisión. Tu karma o acciones sintoniza el programa. Aunque no creas en una o en el otro, puedes advertir la asombrosa transición de un potencial que flota en el espacio, como los programas de televisión, a un acontecimiento categórico en el mundo tridimensional. Entonces, ¿cómo será la muerte? Tal vez sea como cambiar de canal. La imaginación seguirá haciendo lo que siempre ha hecho, proyectar imágenes nuevas en la pantalla. Algunas tradiciones creen que cuando una persona muere, ocurre un proceso mediante el cual revive su karma, para entender cuál fue el meollo de esta vida y prepararse para establecer un nuevo acuerdo espiritual para la siguiente. Se dice que en el momento de la muerte, la persona ve pasar toda su vida, no a la velocidad del rayo, como experimentan quienes se están ahogando, sino lentamente y con plena comprensión de cada una de las elecciones hechas desde su nacimiento. Si estás condicionado a pensar en términos de cielo e infierno, tu experiencia será ir a uno u otro. Recuerda que la concepción cristiana de esos lugares no es igual en la versión islámica, ni a los miles de lokas del budismo tibetano, que contempla una multitud de mundos después de la muerte. El mecanismo creativo de la conciencia producirá la experiencia de ese otro lugar, mientras que para una persona que hubiera llevado la misma vida con un sistema de creencias distinto, esas imágenes podrían parecer un sueño extático, la representación de fantasías colectivas, como en un cuento de hadas, o el desarrollo de temas de la infancia. Pero si fueras a otro mundo después de la muerte, ese mundo estará en ti tanto como este. ¿Eso significa que cielo e infierno no son reales? Asómate por la ventana y mira un árbol. No tiene otra realidad, excepto como un acontecimiento en el espacio-tiempo, concretado a partir del potencial infinito del campo. En consecuencia, podemos decir que cielo e infierno son tan reales como ese árbol, e igualmente irreales. La ruptura absoluta entre la vida y la muerte es una ilusión.
Lo que preocupa a las personas ante la pérdida del cuerpo es que parece una ruptura e interrupción terrible. Esta interrupción se concibe como desaparecer en el vacío. Es la extinción total de la persona. Pero esta perspectiva, que suscita un miedo terrible, está limitada al ego. El ego ansía la continuidad. Quiere sentirse hoy como una extensión de ayer. Sin esa cuerda para asirse, el viaje de un día al siguiente parecería inconexo, o al menos eso es lo que teme el ego. Pero, ¿qué tanto te traumatiza concebir una imagen o un deseo nuevos? Te sumerges en el campo de las posibilidades infinitas en búsqueda de cualquier pensamiento nuevo y vuelves con una imagen de los millones de ellas que podrían existir. En ese momento ya no eres la persona que eras un segundo atrás. Por lo tanto, estás aferrándote a una ilusión de continuidad. Renuncia a ella en este momento y cumplirás la sentencia de San Pablo: morir para la muerte. Comprenderás que has sido discontinuo todo el tiempo. Has cambiado constantemente y constantemente te has sumergido en el océano de posibilidades para engendrar algo nuevo. La muerte puede considerarse una ilusión completa, porque ya estás muerto. Cuando piensas en quién eres en términos del yo, te remites a tu pasado, un tiempo que ya no existe. Los recuerdos son reliquias de un tiempo ido. El ego se mantiene intacto mediante la repetición de lo que ya sabe, pero la vida es, de hecho, desconocida, como debe ser si queremos concebir nuevos pensamientos, deseos y experiencias. Si eliges repetir el pasado, impides que la vida se renueve. ¿Recuerdas la primera vez que probaste un helado? Si no, observa a un niño pequeño en su primer encuentro con un cono de helado. Su mirada te dirá que está perdido en el éxtasis puro. Pero el segundo cono de helado, aunque el niño ruegue y patalee por él, es un poco menos maravilloso que el primero. Cada repetición palidece gradualmente porque cuando se vuelve a lo conocido es imposible experimentarlo por primera vez. Hoy, por más que te guste el helado, la experiencia de comerlo se ha convertido en un hábito. La sensación del gusto no ha cambiado, pero tú sí. El acuerdo que estableciste con tu ego, mantener al yo recorriendo los senderos de siempre, fue un mal acuerdo. Has elegido lo opuesto a la vida, que es la muerte. Técnicamente, hasta el árbol que ves por tu ventana es una imagen del pasado. En el momento en que lo ves y lo procesas en tu cerebro, el árbol ya avanzó en el nivel cuántico, fluyendo con el tejido vibrante del universo. Para estar plenamente vivo, debes sumergirte en el ámbito no circunscrito, donde nacen las experiencias nuevas. Si desechas la idea de estar en el mundo, te darás cuenta de que siempre has vivido desde ese lugar discontinuo, no circunscrito, llamado alma. Cuando mueras, entrarás al mismo lugar desconocido y entonces tendrás una buena oportunidad de sentir que nunca estuviste más vivo. ¿Por qué esperar? Tú puedes estar tan vivo como quieras mediante un proceso conocido como rendición. Es el siguiente paso para vencer a la muerte. En lo que va de este capítulo, la línea entre la vida y la muerte se ha desdibujado tanto que casi desaparece. La rendición es el acto de borrar la línea por completo. Cuando te veas como el ciclo total de muerte en la vida y vida en la muerte, entonces te habrás rendido. La herramienta mística más poderosa contra el materialismo. En el umbral de la realidad única, el místico renuncia a toda necesidad de límites y se sumerge directamente en la existencia. El círculo se cierra y el místico se experimenta a sí mismo como la realidad única. Rendirse es
atención plena, apreciación de la riqueza de la vida, abrirse a lo que está frente a ti, no juzgar, ausencia de ego, humildad, ser receptivo a todas las posibilidades, permitir el amor. La mayoría de las personas cree que la rendición es un acto difícil, si no imposible. Connota rendirse a Dios, algo que pocos, salvo los más santos, pueden enfrentar. ¿Cómo podemos identificar si el acto de la rendición ha ocurrido? ¿Estoy haciendo esto por Dios? Suena ejemplar, pero una cámara de vídeo colocada en el ángulo superior de alguna habitación no podría distinguir entre un acto realizado por Dios y el mismo acto realizado sin pensar en Dios. Es mucho más fácil realizar la rendición por ti mismo y dejar que Dios se manifieste si así lo desea. Ábrete a una pintura de Rembrandt o de Monet, que es, al fin y al cabo, una creación tan gloriosa como cualquiera. Préstale toda tu atención. Aprecia la profundidad de la imagen y el cuidado en su ejecución. Ábrete a lo que está frente a ti y no permitas distracciones. No juzgues de antemano que la pintura debe gustarte, porque te han dicho que es maravillosa. No te fuerces a responder para parecer inteligente o sensible. Permite que la pintura sea el centro de tu atención, que es la esencia de la humildad. Sé receptivo a cualquier reacción que puedas tener. Si todos estos pasos de la rendición están presentes, un gran Rembrandt o Monet despertará amor, porque el artista simplemente está ahí en toda su humanidad. La rendición no es difícil en presencia de esta humanidad. Las personas son más difíciles, pero la rendición a alguien sigue los mismos pasos que hemos enumerado. Quizás la próxima vez que te sientas a cenar con tu familia, decidas concentrarte en un solo paso de la rendición, como prestar atención plena o no juzgar. Elige el paso que te parezca más sencillo o, mejor aún, el que sepas que has excluido. La mayoría negamos la humildad cuando nos relacionamos con nuestras familias. ¿Qué significa ser humilde con un niño, por ejemplo? Significa considerar su opinión igual a la tuya. En el nivel de la conciencia es igual. Tu ventaja de años como padre de familia sentado a la mesa no refuta este hecho. Todos fuimos niños, y lo que entonces pensamos tuvo todo el peso y la importancia que tiene la vida a cualquier edad y quizás más. El secreto de la rendición es que la realices en tu interior, sin tratar de satisfacer a nadie más. Tarde o temprano, todos llegamos a la inquietante presencia de una persona longeva, débil o moribunda. En cada situación son posibles los mismos pasos de la rendición. Si los sigues, la belleza de una persona agonizante es tan evidente como la de un Rembrandt. La muerte inspira una clase de asombro que puedes alcanzar cuando vas más allá de la reacción automática del miedo. Hace poco percibí esta sensación de asombro cuando supe de un fenómeno biológico que respalda la noción de que la muerte está completamente entrelazada con la vida. Resulta que nuestros cuerpos han encontrado ya la clave de la rendición. El fenómeno se llama apoptosis. Esta extraña palabra, completamente nueva para mí, nos lleva a un profundo viaje místico. Al volver de él, encontré que mis percepciones sobre la vida y la muerte cambiaron. Al consultar apoptosis en una fuente de internet, obtuve 357.000 entradas, y la primera de ellas definía la palabra en tono bíblico. Para cada célula hay un tiempo para vivir y un tiempo para morir. La apoptosis es la muerte programada de las células, y aunque no nos damos cuenta, todos morimos diariamente, de manera puntual, para mantenernos vivos. Las células mueren porque quieren hacerlo. Una célula
invierte minuciosamente el proceso de nacimiento. Se encoge, destruye sus proteínas básicas y desmonta su propio ADN. En su superficie aparecen burbujas cuando abre sus puertas al mundo exterior y expele todas las sustancias químicas vitales, que serán devoradas por glóbulos blancos cual si fueran microbios invasores. Cuando el proceso está terminado, la célula se ha disuelto sin dejar rastro. Es imposible no sentirse conmovido por este detallado relato del sacrificio tan cuidadoso y metódico de una célula. No obstante, la parte mística está todavía por venir. La apoptosis no es, como podría suponerse, un método para deshacerse de las células enfermas o viejas. El proceso nos dio la vida. En el vientre materno, todos atravesamos etapas primitivas de desarrollo en las que tuvimos colas de renacuajo, branquias de pez, membranas entre los dedos y, por increíble que parezca, demasiadas neuronas. La apoptosis se hizo cargo de estos vestigios indeseables. En el caso del cerebro, el bebé recién nacido establece las conexiones neuronales necesarias, eliminando el tejido cerebral excesivo con el que todos nacemos. Los neurólogos se sorprendieron al descubrir que el momento en que nuestro cerebro cuenta con un mayor número de células es al nacer, y que éstas deben reducirse por millones para que la inteligencia más elevada pueda tejer su delicada red de conexiones. Durante mucho tiempo se pensó que la muerte neuronal constituía un proceso patológico relacionado con el envejecimiento, pero ahora todo el asunto debe reconsiderarse. No obstante, la apoptosis no termina en el vientre materno. Nuestros cuerpos siguen prosperando gracias a la muerte. Las células inmunes que tragan y consumen a las bacterias invasoras se volverían contra los tejidos del cuerpo si no provocaran la muerte entre sí y se volvieran contra ellas mismas con los mismos venenos utilizados con los invasores. Cuando una célula detecta que su ADN está dañado o es defectuoso, sabe que el cuerpo padecería si ese defecto se transmitiera. Por fortuna, cada célula porta un gen tóxico conocido como P53, que puede activar para provocarse la muerte. Estos casos apenas son una mínima muestra. Los anatomistas saben desde hace mucho que las células de la piel mueren en unos pocos días, que las células de la retina, de la sangre y el estómago también tienen programadas vidas cortas para que sus tejidos puedan reponerse rápidamente. Cada una muere por una razón específica. Las células de la piel deben mudarse para que ésta se mantenga flexible y no se convierta en una rígida armadura. Las células del estómago mueren en la potente combustión química que digieren los alimentos. La muerte no puede ser nuestra enemiga si hemos dependido de ella desde que estábamos en el vientre materno. Considera esta paradoja. El cuerpo es capaz de repudiar la muerte y producir células que vivan por siempre. Estas no secretan P53 cuando detectan defectos en su ADN. Por el contrario, renuentes a dictar su propia sentencia de muerte, estas células rebeldes se dividen de manera incesante e invasora. El cáncer, la más temida de las enfermedades, resulta del repudio del cuerpo hacia la muerte, mientras que el suicidio programado es su boleto a la vida. Esta es la paradoja de la vida y la muerte encaradas frente a frente. La idea mística de morir cada día resulta el hecho más concreto del cuerpo. Esto significa que somos sumamente sensibles al equilibrio de las fuerzas positivas y negativas, y cuando este equilibrio se pierde, la respuesta natural es la muerte. Nietzsche señaló que los seres humanos son las únicas criaturas que deben ser exhortadas a permanecer con vidas. Él no podía saber que esto era literalmente cierto.
Las células reciben señales positivas que le dan la instrucción de permanecer vivas, sustancias químicas llamadas factores de crecimiento e interleukin 2. Si estas señales positivas dejan de enviarse, la célula pierde su voluntad de vivir, como el beso de la muerte en la mafia. La célula puede recibir mensajeros que se adhieren a sus receptores externos para anunciarle que la muerte ha llegado. De hecho, a estos mensajeros químicos se les conocen como activadores de la muerte. Meses después de escribir este párrafo, conocí a un profesor de medicina en Harvard quien descubrió un hecho sorprendente. Hay una sustancia en las células cancerígenas que activa nuevos vasos sanguíneos para proveerse de alimento. La investigación médica se ha concentrado en descubrir cómo bloquear esta sustancia desconocida de manera que los tumores carezcan de alimento y mueran. El profesor descubrió que la sustancia exactamente opuesta provoca toxemia en las mujeres embarazadas, la cual puede ser letal. ¿Se da cuenta de lo que esto significa?, dijo profundamente admirado. El cuerpo puede liberar sustancias químicas haciendo malabarismos con la vida y la muerte, pero la ciencia ha ignorado totalmente a quien realiza los malabarismos. ¿No es cierto que el secreto de la salud reside en esa parte de nosotros y no en las sustancias químicas utilizadas? El hecho de que la conciencia pudiera ser el ingrediente faltante, el factor X tras bambalinas, vino a él como una revelación. Los místicos también aquí se adelantaron a la ciencia, pues en muchas tradiciones místicas leemos que todas las personas mueren en el momento justo y que saben de antemano qué momento será ese. Pero me gustaría examinar con más profundidad el concepto de muerte diaria, una lección que todos pasamos por alto. Yo quiero verme como la misma persona día tras día para preservar mi sentido de identidad. Quiero habitar el mismo cuerpo todos los días, porque es demasiado extraño pensar que me está abandonando constantemente. Sin embargo, debe hacerlo para que yo no sea una momia viviente. Al seguir el complejo programa de la apoptosis, recibo un cuerpo nuevo por el mecanismo de la muerte. Este proceso es tan sutil que pasa inadvertido. Los niños de 2 años no cambian su cuerpo por uno nuevo cuando cumplen 3. Todos los días tienen el mismo cuerpo y a la vez otro. Solo el proceso constante de renovación, un don que nos da la muerte, le permite mantener el paso de cada etapa de desarrollo. Lo maravilloso es que uno se siente la misma persona durante este cambio incesante. A diferencia de lo que ocurre con la muerte celular, soy consciente de cuándo nacen y mueren mis ideas. Para respaldar el paso del pensamiento infantil al pensamiento adulto, la mente debe morir todos los días. Mis ideas más preciadas mueren y nunca reaparecen. Mis experiencias más intensas se consumen en sus propias pasiones. Mi respuesta a la pregunta ¿quién soy? Cambió completamente de los 2 a los 3 años, de los 3 a los 4, y así durante el transcurso de la vida. Comprendemos la muerte cuando desechamos la ilusión de que la vida debe ser continua. Toda la naturaleza tiene un ritmo. El universo muere a la velocidad de la luz, pero se las arregla para crear este planeta y las formas de vida que lo habitan. Nuestros cuerpos mueren a muchas velocidades distintas a la vez, empezando con los fotones y siguiendo con la disolución química, la muerte celular, la regeneración de tejidos y finalmente la muerte de todo el organismo. ¿Qué es lo que nos produce tanto miedo? Creo que la apoptosis nos rescata del miedo. La muerte de una sola célula no afecta el cuerpo. Lo que cuenta no es el acto, sino el plan.
Un proyecto global controla el equilibrio de señales positivas y negativas a las que todas las células responden. El plan está más allá del tiempo porque se remonta a la construcción misma del tiempo. El plan va más allá del espacio porque está en cada lugar del cuerpo y en ninguno a la vez. Cada célula se lleva consigo el plan cuando muere, pero aún así el plan sobrevive. En la realidad única, las discusiones no se resuelven optando por una de las partes. Ambos argumentos son igualmente verdaderos. Así pues, no me cuesta admitir que lo que ocurre después de la muerte es invisible para los ojos y no puede demostrarse como un suceso material. Reconozco sin dudarlo que normalmente no recordamos las vidas pasadas y podemos vivir muy bien sin conocerlas. Sin embargo, no comprendo cómo alguien puede seguir siendo materialista después de ver la apoptosis en acción. El argumento en contra de la vida después de la muerte solo parece convincente si ignoramos todo lo que hemos descubierto sobre células, fotones, moléculas, pensamientos y el cuerpo entero. Cada nivel de existencia nace y muere según su propio programa, que va de menos de 1/1000ª de segundo al probable renacimiento de un nuevo universo dentro de millones de años. La esperanza que yace más allá de la muerte proviene de la promesa de la renovación. Si te identificas apasionadamente con la vida y no con el desfile efímero de formas y fenómenos, la muerte adopta su posición legítima como agente de la renovación. En uno de sus poemas, Tagore se pregunta: ¿qué ofrecerás cuando la muerte toque a tu puerta? Su respuesta refleja la alegría serena de quien se ha elevado sobre el miedo que rodea a la muerte. La plenitud de mi vida, el vino dulce de los días de otoño y las noches de verano, mi modesto tesoro recogido a lo largo de los años y horas colmadas de vida. Ese será mi regalo cuando la muerte toque a mi puerta. Cambia tu realidad para albergar el 10º secreto. El 10º secreto dice que la vida y la muerte son naturalmente compatibles. Tú puedes hacer tuyo este secreto despojándote de una imagen de ti mismo perteneciente al pasado, una especie de exfoliación de tu propia imagen. El ejercicio es muy sencillo. Siéntate con los ojos cerrados e imagínate como un niño. Utiliza la mejor imagen que recuerdes de un bebé y si no recuerdas una, invéntala. Asegúrate que el bebé está despierto y alerta. Llama su atención y pídele que te vea a los ojos. Cuando hayan hecho contacto, solo mírense un momento hasta que ambos se sientan tranquilos y conectados entre sí. Ahora invita al bebé a unirse a ti y mira la imagen desvanecerse lentamente en el centro de tu pecho. Si quieres, puedes visualizar un campo de luz que absorbe la imagen o simplemente un sentimiento cálido en tu corazón. Ahora imagínate como un niño pequeño. De nuevo establece contacto y una vez que lo hayas hecho, pide a esa versión que se una a ti. Repite el procedimiento con cualquier tú anterior que desees evocar. Si tienes recuerdos especialmente vívidos de cierta edad, permanece ahí más tiempo. Pero el objetivo último es que veas a todas las imágenes desvanecerse y desaparecer. Continúa hasta tu edad actual y entonces imagínate en etapas de mayor edad. Termina con 2 imágenes finales. Tú como una persona muy longeva y tú en el lecho de muerte. En cada caso establece contacto y absorbe esas imágenes. Cuando tu imagen de moribundo haya desaparecido, permanece sentado tranquilamente y siente lo que resta. Nadie puede imaginar realmente su propia muerte, porque aún si llegaras al extremo
demasiado horripilante para muchos de verte como un cadáver colocado en la tumba que se descompone en sus elementos, el testigo permanecerá. La visualización de uno mismo como cadáver es un antiguo ejercicio tántrico de India y lo he puesto en práctica con los grupos que dirijo. Casi todos entienden el meollo que no tiene nada que ver con lo horripilante. Al ver que cada vestigio terrenal tuyo se desvanece, comprendes que nunca lograrás extinguirte. La presencia del testigo, superviviente supremo, señala el camino más allá de la danza de la vida y la muerte. Ejercicio 2. Morir conscientemente. Como todas las experiencias, la muerte es algo que creas y algo que te ocurre. En muchas culturas orientales hay una práctica llamada muerte consciente, en que la persona participa activamente en la configuración del proceso de muerte. Mediante la oración, rituales, medicación y asistencia de los vivos, el moribundo inclina la balanza de experiencia que me está ocurriendo a yo estoy creando esta experiencia. En Occidente no contamos con una tradición de muerte consciente. De hecho, dejamos solos a los moribundos en hospitales impersonales, donde la rutina es fría, terrorífica y deshumanizadora. Hay mucho por cambiar en este aspecto. Lo que puedes hacer personalmente en este momento es dirigir tu conciencia al proceso de muerte, liberándolo de la ansiedad y el temor excesivos. Piensa en alguien cercano a ti, mayor de edad y cercano a la muerte. Mírate en la habitación con esa persona. Puedes imaginar la habitación si no sabes exactamente dónde está. Colócate dentro de su mente y su cuerpo. Obsérvate en detalle. Siente la cama. Mira la luz que entra por la ventana. Rodéate con los rostros de familiares, médicos y enfermeras si los hay. Ahora ayuda a la persona en el cambio de enfrentar pasivamente la muerte a crear activamente la experiencia. Escúchate hablando con su voz normal. No hay necesidad de ser solemne. Reconforta y tranquiliza, pero concéntrate principalmente en cambiar la conciencia de la persona de esto me está ocurriendo a yo estoy haciendo esto. Hay muchos temas de los que se pueden hablar. Los he escrito en segunda persona como si se tratara de un amigo cercano. Creo que has tenido una vida maravillosa. Cuéntame las mejores cosas que recuerdes. Puedes estar orgulloso de haberte convertido en una buena persona. Has despertado mucho amor y respeto. ¿A dónde te gustaría ir ahora? Dime, ¿qué sientes sobre lo que te está ocurriendo? ¿Cómo lo cambiarías si pudieras? Si estás arrepentido de algo, háblame de ello. Te ayudaré a liberarte de este sentimiento. No tienes necesidad de sentir pesar. Te ayudaré a liberarte del que aún sientas. Mereces estar tranquilo. Has realizado bien tu trayecto y ahora que lo has concluido, te ayudaré a volver a casa. No creerás esto, pero te envidio. Estás a punto de ver qué hay detrás de la cortina. ¿Hay algo que quieras para tu viaje? Es posible, por supuesto, abordar estos temas en el hecho de alguien que en verdad está muriendo, pero una conversación imaginaria es una buena manera de explorar en ti. El proceso no debe ser superficial ni apresurado. Cada tema podría extenderse durante 1 hora. Para estar realmente comprometido, necesitarás sentir que estás prestándote mucha atención. Este ejercicio suscitará sentimientos encontrados, pues todos experimentamos miedo y pesar ante la muerte. Si alguien en tu vida murió antes de que pudieras despedirte como hubieras querido, imagínate hablando con esa persona sobre los temas que acabo de enumerar. El ámbito donde la vida y la muerte se funden está siempre con nosotros, y al prestar la atención te conectas con un aspecto inestimable de la conciencia.
Morir con plena conciencia resulta totalmente natural si has vivido con plena conciencia.